Bueno, muy buenas tardes, días y noches para todos nuestros seguidores y suscriptores de los portales El Nodo Colombia, y ahora presentando el primer video del ciclo de empresarios y académicos del año 2019 para inaugurar próximamente el portal dineroypoder.com, la página económica y de noticias empresariales de Colombia, hija de Home Media Network, empresa propietaria del Nodo Colombia. Les saluda John Jairo Armesto con un primer invitado de este ciclo muy especial, que es un honor tenerlo acá, una persona que representa verdaderamente el emprendimiento y el empoderamiento bien entendido de los jóvenes. Bueno, Anderson Alzate, bienvenido. De verdad que más que bienvenido a este medio y a esta que siempre va a ser tu casa, los medios de Home Media. Muchísimas gracias. Un gran saludo a todos los que me ven en este momento y a todos los que construimos conjuntos temas de relaciones, de temas de emprendimiento, y a todos los que estamos creando no solo y estamos en el tema del ecosistema del emprendimiento. Yo hace 2 años empecé a escribir sobre la atmósfera del emprendimiento, y la atmósfera del emprendimiento es las condiciones mínimas que se deben de crear para nosotros crear empresa y poder empezar a aportar no un granito de arena. Yo siempre he dicho que los granitos de arena es lo que dan todos los empresarios. Hay que dar es ladrillos, porque los ladrillos construyen, los granitos de arena no. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Qué bien y qué excelente comentario y metáfora para empezar. Bueno, Anderson, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu familia, sobre tus orígenes. Por tu acento vemos que no eres bogotano. ¿Qué te llama la atención de nuestra ciudad? Bueno, yo soy nacido en Bogotá, soy rolo, a mucho honor, claramente con una familia de trascendencia caldense, del norte de Caldas, de 2 municipios muy bonitos, que son de los 10 municipios más lindos de Colombia, que es Salamina Caldas y Aguadas Caldas, por parte de mi mamá, por parte de los Londoño. Pues mi familia Alzate, de una familia pues tradicional, caldense, de unos aborígenes que nosotros ya entendemos pues por el apellido, y de los Londoño pues también una familia originaria de Aguadas, hacendados, que han hecho negocios en Caldas y pues que hoy por hoy se construyen en la región como una gran familia, una familia muy ética. Nunca ha estado en el tema político directamente, y pues que esos son mis orígenes, unos orígenes de personas trabajadoras, muchos campesinos a mucho honor. Yo me voy a veces este café que me estoy tomando porque sé el proceso total, sé las 13 variedades de café, sé cómo se trata la roya. Es un tema bien interesante de uno entender el campo, para uno entender qué es lo que está consumiendo y para valorar al campesino, que es bien importante. Claro, un mensaje bastante importante y que concuerda con el código de principios de estos medios. Y bueno, y del que hablas de que el campo tiene un valor que es indiscutible para cualquier persona y más para nuestro país, pero volviendo a la pregunta inicial de tu identidad, ¿qué te une más allá de tu nacimiento, de tu radicación con Bogotá? ¿Cómo ha sido tu vida académica, tu vida empresarial aquí? Bueno, mi familia se viene pues del norte de Caldas a buscar nuevos horizontes, como yo creo que más del 60% de los bogotanos que hoy habitan la ciudad, sean hijos de personas que vienen de otros lados o personas que ya, digamos, se han radicado y que vienen claramente de otros municipios. Mi mundo académico siempre ha girado en torno, yo soy economista de profesión, pero también soy constructor de capital social de amor, y soy constructor de redes recíprocas, y soy un generador de confianza. Ese es un tema bastante importante que le hemos dedicado con varios empresarios amigos, que creemos que grande parte del eslabón perdido que tiene Colombia es la falta de confianza. Y la confianza es un facilitador de procesos, es un abaratador de costos y un generador de nuevas ideas y de nuevas posiciones. Junto a la confianza, Colombia ocupa de los peores puestos, y solo el 1% de los colombianos tiene confianza en el otro colombiano. Es un tema bastante importante. Pero también hay otro tema bastante importante: la construcción de capital social. Y déjenme definir capital social. Colombia tiene capital económico, tiene gente que tiene dinero, tiene capital material, o sea,
hay recursos, hay una cantidad de recursos, pero no hay capital social. Y las personas que tienen las ideas no están conectadas con las personas que tienen los medios económicos. Y cuando no hay esa conexión, pues no se hace progreso. Hoy hablaba esto mismo, enfocado en por qué había corrupción en una invitación que me hizo la W Radio para hablar sobre corrupción. Y yo dije, parte de la corrupción es la confianza. Los colombianos no confiamos ni en nuestros países ni en nuestras instituciones. Y cuando no hay una confianza se rompe todo el estamento social y toda la particularidad familiar. Y bueno, y ahondando en eso de la confianza, sobre todo en estas épocas de crisis institucional y de algunas medidas de algunos coletazos de la reciente ley de financiamiento, ¿crees que esa falta de confianza de los ciudadanos en la institucionalidad perjudica también a la confianza inversionista? Todo la confianza de los inversionistas va en eso. Entonces, el tema de confianza, hay dos tipos de confianza: la confianza esperada y la confianza inesperada. Casi todos construimos relaciones bajo la confianza inesperada, o sea, cuando no esperas nada a cambio. Pero la confianza esperada es cuando tú, para entrar a alguna situación, algún contexto, estás esperando salir algo. Entonces ahí viene el tema de la composición económica, en donde las instituciones son un gran facilitador de esto. Cuando hay inestabilidad política, cuando hay inestabilidad social, pues los inversionistas dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? Mañana me pueden cambiar las leyes, mañana me pueden cambiar los contextos, mañana me puede cambiar todo, mañana me puede cambiar el tema cambiario. Y cuando hay, digamos, esa discrepancia, no hay, digamos, una coherencia en el surgimiento de los mercados, ni hay una tendencia clara, pues claro, se rompen las confianzas porque el resultado esperado es muy incierto. Y ahí es donde vienen, los economistas le hablamos de primas de mercado, la gran prima de mercado, que en últimas es una tasa que se paga por la desconfianza que tiene el mercado frente a nuestros rendimientos. Es como cuando a una persona que no tiene los fondos suficientes o está supremamente reportada, o una empresa, la banca le hace un préstamo con la máxima tasa de usura dado que el riesgo es muy alto. ¿Sería un escenario parecido? Son escenarios parecidos porque los dos son capitales financieros, o sea, son capitales en donde hay un costo-oportunidad. Voy a explicar un poco qué es el costo-oportunidad, pues para los que no lo saben. El costo-oportunidad es lo que se paga por darle a usted el dinero y que podría estar metido en otras cosas. Pongo un ejemplo: yo tengo $1.000.000 de pesos, soy un banco, hoy tengo $1.000.000 de pesos y se lo voy a prestar a dos personas desconocidas, o tengo ese mismo $1.000.000 de pesos y tengo una empresa gigante que sé que digamos en su balance financiero me puede pagar perfectamente ese $1.000.000 de pesos. Entonces ahí hay un costo oportunidad: o le presto a ellos con una tasa un poquito más alta, pues que no lo conozco bien, o le presto a esta empresa con mayor seguridad pero a mayor tiempo. Entonces ese es el tema. Pero yo quiero, ya que hablaste aquí de la banca y la tasa de usura y esto, yo quiero sí hacer un hincapié para hablar digamos, de ese tema del emprendimiento financiero. Yo quiero andar ahorita qué es emprender y demás, pero por supuesto, este tema del apalancamiento financiero de los proyectos en Colombia es un poco tergiversado. Aquí hay una banca muy unilateral, muy oligopolística, en donde está cerrada a en verdad ejecutar la función estatal de un banco. El sistema financiero tiene una función clave y es conectar a los que tienen proyectos con los que tienen el dinero, a los que tienen un exceso de flujo con los que tienen un déficit de flujo, un déficit de caja financiera. Y aquí, como está tan concentrada, digamos, la industria y la riqueza, ¿qué es lo que pasa? Los dueños de los bancos o los accionistas principales de los bancos también son los accionistas principales de las grandes empresas. Entonces esas tomadoras de capital, eso se llaman rent seekers, que se toman se prestan a unas tasas muy bajas y desliquidan el mercado financiero. Lo que hacen es que a las personas que tienen ganas de emprender, que tienen proyectos, de que tienen una factibilidad de rendimiento y que tienen, digamos, en sus manos el crecimiento económico, porque el crecimiento económico de un país no está considerado en términos de qué tan grande sea una o dos, tres empresas, sino en términos de cuántas empresas están generando empleo, cuántas empresas están generando capacidad instalada, cuántas empresas están siendo un motor de riqueza, porque en últimas eso es
eso es una empresa, un motor de riqueza, un motor de generación de valor agregado y demás. Entonces, cuando se acaba y se tropieza, cuando un sistema financiero está totalmente saturado y totalmente inflado, pues vienen unas tasas tan altas como estas. Bueno, y digamos, voy a entrar en dos preguntas concretas un poco incendiarias sobre ese punto tuyo que van a la actualidad. La primera, ¿qué opinión tienes con respecto a todo esto, al margen de la banca privada, de la banca del Estado para promover emprendedores, concretamente del Fondo Emprender y de Impulsa para la empresa? Y lo segundo, ¿cómo ves la situación de lo que informan hoy los diarios económicos de que la filial colombiana de Coca-Cola haya entrado en una crisis económica por los altos impuestos a las bebidas gaseosas en la nueva ley de financiamiento? Bueno, yo voy a entrar. El tema terminando por la parte macro. Sí, señor. Yo creo que los contextos y que una empresa pues, de producción de azúcares, que en últimas hay que mirar su costo-beneficio. ¿Cuánto pagan ellos en impuestos y cuánto le cuesta al Estado el esquema de salud de las personas que consumen estas gaseosas? Yo no quiero marginalizar porque no todo es malo. Yo me tomo una Coca-Cola de vez en cuando. No todo es malo, ¿sí? El exceso es malo. El problema es que los seres humanos vivimos entre la línea del exceso o la línea media, ¿sí? Pero vamos más para la parte de los excesos. Ese es el mismo término de la marihuana. No estoy tan en contra de la marihuana. Pero el tema grueso de eso viene de la forma normativa. Ellos han vivido por mucho tiempo de los réditos del Estado, que en esta ley de financiamiento tiene una particularidad, es que la carga tributaria se cayó, y pues parte para cubrir el déficit, pues lo sacaron de las bebidas azucaradas, justa o injustamente. Eso es una decisión que debiera de tener un balance financiero de cuánto le cuesta al país las personas que sufren de azúcar en la sangre por consumo de bebidas azucaradas, ¿cierto? Que es un oligopolio concentrado en Postobón y digamos en esta empresa productora de Coca-Cola, que se me olvida en este momento el nombre, pero que también representa un alto costo en la salud, ya les dije. Pero el grueso, digamos, de la reforma tributaria, ya que lo tocaste tú, está en la forma como se desfinanció el gobierno por términos de exenciones a otras empresas y a otros servicios que han tenido exenciones durante durante gobiernos anteriores. Sí, entonces ahí hay un tema bastante importante. Está a punto de salir un estudio que estamos realizando en la universidad y es cuánto en verdad disminuir impuestos contribuye a la ejecución de empleo. Yo les voy a decir que es muy poco, la correlación es muy poca. Hay un poco más de una homocedastia dentro de los datos, pues para los que sabemos de términos estadísticos, pero sí hay una gran correlación en el tema de cuánto, si le aumenta el consumo a la clase media, el presupuesto, perdón, los ingresos, en la clase media y en la clase baja, cómo se dispara el consumo, que es uno de los gruesos del componente del PIB. Y volviendo al tema del emprendimiento, Colombia es maravilloso. El 70% de las personas quieren emprender. Es considerado la meca del emprendimiento en el mundo. Esto lo hace Lovely Planet. Esto no me lo invierto yo, lo sacó Lovely Planet. Y Lovely Planet cataloga a Colombia como uno de los países más emprendedores del mundo. El gran problema es en la estructura del emprendimiento. El 60% de las empresas se quiebran después de los 3 años. O sea que no hay una sostenibilidad a largo plazo de esto. Y solo después de 5 años solo sobrevive el 10%. Y estos fondos de emprender, de Impulsa, del SENA, además de eso, la Universidad de AN tiene uno de los más grandes, que es el del proyecto AN Emprende. El externado tiene el de Seguros Bolívar da Vivienda, que es el más grande privado. Sí, digamos, hay unos, pero son insuficientes. Son recursos insuficientes. Si sumamos todos, suman no más de 15.000 millones de pesos. Y 15.000 millones de pesos por año, la verdad, es muy insuficiente para eso. Y eso se traduciría, perdóname Anderson, en menos dinero por cada proyecto, es decir, muy poco dinero para cada emprendedor que no le va a servir realmente para hacer un proyecto
grande con las inversiones que eso requiere? Es que las garantías de estos proyectos es ganador, como todos los concursos. 2 o 3 proyectos ganadores llevan la cantidad de plata y otros más pues empiezan a estructurar para ver si vuelven a ganar. Son concursos, como todas las actividades publicitarias y de marketing, porque esto en últimas yo lo veo más como no una actitud para incentivar el emprendimiento, porque si impulsa y Emprende Colombia y demás marcas quisieran en verdad generar una atmósfera del emprendimiento, como es un término que yo he determinado, no encuentro ningún otro artículo de esos, yo lo he manifestado y es un término bonito. Entonces, para que ya estuvieran las leyes para crear emprendimiento, hubieran una laxidad para las pequeñas y medianas empresas, una tributación diferenciada, un esquema de cubrimiento por parte de un seguro donado por el Estado a los bancos, digamos, para sopesar el término, digamos, financiero, pero como las aseguradoras también hacen parte del grupo financiero, entonces, digamos, hay una correlación tan directa que todo afecta, ¿sí? Entonces todo puede llegar a una crisis. Entonces, ese tema como les digo, eso es un pañito de agua tibia. Entonces, ¿qué nosotros hacemos y qué yo he planteado? Uno tiene que trabajar con las cosas y ahí voy a empezar a hablar de emprendimiento para los emprendedores. Hay un análisis que antes le decían DOFA. Colombia es de los pocos países que manejan el DOFA como estructura y se llama. Normalmente ahora se le dice es el FODA. El FODA, sí. El FODA, digamos como sus análisis primarios. Y el FODA uno lo puede hacer en su balance personal, en su balance diario. Digamos, tiene una sinergia bien bonita y es fortalezas, oportunidades. Oportunidades externo, fortalezas interno. Debilidades y amenazas. Amenazas externo, debilidad interna. ¿Sí? Esto es bien interesante. Entonces, cuando uno empieza a manejar sus fortalezas, ¿qué es lo que uno tiene? Pues uno no debe depender del fondo el fondo este, no. Uno debe de lo que tiene, y si no tiene el dinero, pues se busca, ¿sí? Entonces lo que nosotros hemos empezado hoy es hablar de construcción de capital social, ¿sí? Ese tema también es un tema muy nuevo. Un empresario bien interesante, Pedro Medina Lara, el hombre que trajo McDonald's a Colombia, sí, y señor, creó la fundación Yo Creo en Colombia, empezó a hablar de eso. Yo me enamoré y empecé a hablar también yo, pues digamos, bajo mi profundidad, bajo mi entendimiento, a construir capital social. Entonces el capital social lo que abarata es totalmente las operaciones. A ti te vuelve una persona eficiente e inicua, ¿sí? Elimina todos los protocolos de estar aquí, de tener una persona que está sirviendo el café, todo eso son costos transaccionales muy altos. Entonces cuando tú creas ese capital social y esas redes trasplantadas, nosotros estamos creando con el proyecto Atmósfera, que es un proyecto auspiciado por la Universidad de AN, que es la Universidad de los Emprendedores en Colombia. Claro. Y que he conocido también el Centro de Emprendimiento del CESA, la Universidad CESA, y de muchas otras que me han invitado muy cordialmente a sus eventos, a trabajar con ellos. Y esto empezamos a enfocar de que todas hablan de emprendimiento, pero ninguna ha entendido de que para que un emprendimiento exista tienen que llevar las personas que tienen la plata, ¿sí? Entonces, eso es así de sencillo. Entonces, cuando uno lleva a las personas que tienen el dinero, un estilo de Shark Tank, ¿sí? Sí, claro. Pero pues a escalas un poco, pues de proyectos un poco más baratos y más personas, porque no solo 2, 3, 4, 5 millones en Colombia, hay muchos más. Y que cada vez tienen un aliento más de invertir. Hay una vaina bien interesante, si nos da el tiempo hablamos de las bolsas de valores y los mercados financieros. Claro que sí. Pero entonces el emprendimiento empieza a sopesar por eso, entonces empezar a construir capital social. Entonces a todos los emprendedores que me están viendo yo les digo, construyan capital social. Yo tengo un montón de maneras de construir capital social dentro de los buses. Yo a veces me transporto en Transmilenio, me gusta, me parece que yo creo que la persona que está al lado siempre es una persona interesante. Aquí mi amigo nos conocimos en una charla, en una entrevista de radio en la que me invitaron. Y así se van construyendo las redes. Y cuando uno las redes entrega reciprocidad y genera confianza, se los aseguro que todos los proyectos avanzan solo porque hay eso. Hay casi una certeza de lo que usted está hablando
es bien. Bueno, digamos, antes de entrar a como tal a tu experiencia y a tu trabajo actual y tus metas en el emprendimiento para 2019, hablabas de la ley, de que hay debilidad en en la legislación del emprendimiento en Colombia. En 2015 se aprobó un estatuto o una ley nacional de estatuto de emprendimiento. ¿Tú cómo ves ese marco normativo en nuestro país? Vuelvo y digo, es que una ley no es el fuerte de todo. Digamos, hay que hacer no. Hay que el gobierno tomar las investigaciones que ya se tienen, los documentos que se han hecho, y esto ya lo hicimos, el Pacto Nacional por el Emprendimiento, en donde participó también el presidente Duque, Sí, claro. digamos como cabeza del gobierno, mal que bien, para los que lo quieren o no, se empezó a hablar del tema, bien interesante. Entonces se necesita no solo un marco, no una ley, sino todo un marco normativo, ¿sí? Entonces aquí llegan personas como Mauricio Toro y dicen, no, yo creé el emprendimiento en Colombia, esto, lo otro, no, eso ya está inventado, ¿sí? Una ley no sopesa el emprendimiento. Para eso hay que hacer una articulación público y privada, unas mesas de trabajo conjunto. Como digo, eso ya está avanzando, desde la parte privada ya estamos avanzando para entregárselo a lo público, porque si lo público no lo hace, pues los privados tenemos que hacerlo, porque hay muchas personas que creemos, y yo soy un fiel creyente, de que esta vaina no la va a salvar ni Superman, ni nada por el estilo. No, yo he hecho política, creo en algunos políticos, pero ellos no hacen maravillas ni son dioses. Dios está arriba. Entonces, el emprendimiento es la única forma que puede sacar. Entonces, un emprendimiento consciente, un emprendimiento resiliente, un emprendimiento que esté enfocado a las necesidades del mercado. Y en eso también se ha quedado muy corto las universidades. Las universidades no han compensado, digamos, lo que se requiere el sistema de trabajo, el sistema nacional de trabajo. Entonces, ahí deben haber dos especializaciones. Hola, entonces, hay que entender muy bien el Dan Goldsmith emprendimiento y tengo más de 15 para años de poder hacer hacer negocios leyes, por y yo lo voy internet, a en los resumir en cuales tres he cosas que se vendido deben hacer todo sí o tipo de sí ya. productos Entonces, y un servicios. marco normativo, Y a lo largo de estos años he visto que por mucha medio de la gente banca. trata de hacer Estamos en un país afortunadamente de libre mercado, y como todo libre mercado, pues también necesita regular el sistema financiero, pues porque tiene un poder bastante importante. Es así de sencillo. Está la parte del sistema financiero, está la parte de las cámaras de comercio. Son una asociación, alianzas público-privadas. Sí, yo comprendo eso, pero las cámaras de comercio tienen que jugar un papel bien importante, porque es que desbaratar una empresa en Colombia es más costoso que montarla. Entonces, esos temas legales y esa leguleyada es bastante costosa, y lo que genera no es un escenario propio para un ambiente atmosférico en temas del emprendimiento. No es nada bueno. Claro, digamos, volví un cuarto punto que yo metiéndome de abusivo, añadiendo un cuarto punto a tus argumentos, es que hablabas de la falta a veces de independencia que hay entre el sector bursátil, el sector de seguros y la banca, y que si esos tres se fusionan a través de grupos que le pertenecen al mismo dueño de X, Y o Z banco, eso en un momento de crisis lo que va a hacer es que un efecto dominó negativo para todos, y se está viendo que ahora el sector bursátil, nuestras casas de bolsa independientes, cada vez más los bancos extranjeros las quieren por lo buenas trabajadoras que son esas casas de bolsa y sus resultados y los grandes profesionales que hay allí. Entonces sí habría que de alguna manera garantizar el equilibrio y la independencia en el sector financiero, y que la banca, por su derecho legítimo a hacer negocio y a entrar a los sectores, no abarque, creando una crisis que finalmente la única que terminaría ahogada es ella. Y de eso sí que sabemos desde los años 80 en Colombia de crisis bancarias. Aquí yo creo que más que el tema de la independencia, que es bien interesante, sí, aquí hay digamos, normatividad, pero pues está no para grupos financieros, sino que está para personerías jurídicas. Claro. Entonces, por eso es que vemos Grupo Aval, que tiene 4 bancos, que todos sumados suman más allá son como unos 7 si tienes en cuenta los que están en México y Centroamérica. No, pues digamos en Colombia, que operen en Colombia. Entonces uno se pone a mirar y bueno, ese no debe ser el tema grueso tampoco, porque pues uno no puede ir en contra, digamos, de ciertos... Claro, de la libertad económica. De la libertad económica, pues tiene unos resultados positivos, pero sí
digamos, sí estoy de acuerdo, digamos que parte del término bien importante que se debe tener es una clase media desahogarle de impuestos y digamos que los que tienen más saquen del bolsillo, sea justo, ¿no? Es la justicia divina económica, ¿no? Yo le digo así, pero no es una justicia en donde una reglamentación, esas empresas que llevan 20 años con exenciones por todo y que solo generan lo que generan es concentración de riqueza más no motor de riqueza, porque si tú haces un análisis ni ha crecido exponencialmente la cantidad de personas que entran, no, lo que ha crecido es en términos de dividendos. Entonces esas retenedoras de dividendos, retenedoras de valores y activos, pues digamos que tienen que también tener una visión un poco más social del tema, pero hay que hablar pues, que se necesita de esos pues para poder construir, o porque si no todos viviéramos así como reyes, pues nadie quisiera emprender. Parte del emprendimiento nace de una necesidad, de un momento el momento en donde tú estás en crisis. A mí me gusta mucho una vez me dijo Mario Hernández, hay que aguantar hambre para emprender. Sí, pues yo no diría tan drásticamente, yo personalmente yo sí creo que la inequidad y aguantar hambre, y eso es un tema vergonzoso para una nación, que hay personas que no tienen los días para gastarse su fortuna, y personas que no tienen días para poder comer. Yo creo que hay que hacernos también un autoexamen como sociedad, pero pues ese no es el tema central de esta entrevista. Pero sí, estamos claros de que el emprendimiento va a jugar un papel bien importante en el tema. En los Estados Unidos el 80% son emprendedores, el 80% de las empresas son pequeñas y medianas. Las grandes industrias en los Estados Unidos se han ido espantando, ¿sí? Y son las empresas que digamos más costosas le salen a los estados, por ejemplo, toda la parte de Detroit, que es la parte de el distrito automotor. El distrito automotor, sí. Todo eso le cuesta a los estados y le costó en el 2002, después de la crisis, un montón de dinero, pues porque las empresas no se vuelven eficientes y necesitan estar de subsidio en subsidio, mientras que los réditos de sus accionistas no van perdiendo, sino que van creciendo en sus arcas. Entonces, ahí sí hay un balance bien interesante que se puede hacer, y yo creo que Colombia está ahorita con una madurez económica para poder hablar de unas reformas un poco más drásticas, verdad, reformas, no leyes de financiamiento como se ha dicho aquí, pero para mí, reitero, esto es una ley de diferenciamiento total. Bueno, y digamos que se viene para 2019 en tu trabajo, en esto para que nos cuentes un poco más de qué haces en tu fundación, cómo es tu trabajo académico y qué eventos o qué planes o qué has organizado para los emprendedores bogotanos y de Colombia dentro de ese esquema diferenciador que tienes. No, pues aquí pues planes hay un montón por muchas áreas. Yo creo que yo soy muy multitasking y tú me conoces que yo soy un poco, has visto que mi actividad es por muchas áreas, pero el tema del emprendimiento viene algo que es digamos, el nacimiento de Atmósfera. Vamos a crear el primer FOCAPS espacio vía online, digamos, dentro de una universidad, porque yo también soy un gran creyente de que parte del espíritu emprendedor son las embarradas. ¿Quién no la embarra? Si todos la embarramos. El éxito de las embarradas es como nosotros la convertimos en abono, ¿sí? Para no hablar del otro término, claro, que se le dice. Claro, sí. ¿Sí? Cómo la convertimos en abono, cómo nosotros empezamos a hablar de que en esos momentos que aprendemos y no rayarse la vida con una sola premisa, con un solo argumento, con una sola situación. Entonces, de eso se viene, entonces viene ese espacio bien interesante y bien bonito, en donde vamos a hablar con empresarios. 3 minutos, yo no creo que los videos pues, sean más largos. ¿Un tipo TED? Sí, un tipo, no, más corto que TED, un Advice Snyder, una vaina cortica, claro, en donde se hablen de los fuck-ups, en los momentos de los empresarios. Lo segundo, entonces viene Atmósfera 100% trabajando con el tema en el marco del Pacto Nacional por el Emprendimiento. Entonces nosotros empezamos ya a hablarle al sector público y privado, si el público no nos quiere escuchar, pues actuemos dentro del privado, démosles ejemplo al público y el público vendrá ajustándose. Yo creo que los grandes cambios de la sociedad no vienen desde lo público,
por todo el tema de la transitividad de la administración y todo este tema. Normalmente lo público es un poco más lento que lo privado. Entonces lo privado viene este tema atmósfera en donde estamos sentando académicos a hablar, a entender, a buscar oportunidades, ¿sí? Cada problema que tiene la sociedad es una oportunidad para un buen emprendedor. Estamos conectando a los emprendedores que quieren tengan o no tengan dinero, pero que tengan ideas. Y estamos conectando a los empresarios que les gusta hacer cosas por la sociedad, hacer cosas por el país, que han entendido de que las empresas también hacen parte, y no solo las empresas, porque eso es empresarismo, ¿no? El emprendimiento también va desde la parte social. Esto es un emprendimiento, desde que uno empiece a hablar desde otras perspectivas, desde otras ópticas, desde que uno quiere dejar otro mensaje, sea del sentido económico o de otro sentido, es también un emprendimiento y tenemos que empezar a valorar eso. Viene un emprendimiento propio, pues porque yo hablando de emprendimiento, y yo también he hecho varios emprendimientos, he quebrado empresas también, 2 empresas he quebrado, y ahorita viene un emprendimiento en lo agrícola. Yo creo que la tendencia mundial va a la parte de la agrícola. Entonces, yo sí valoro el campo. Como les digo, yo conozco el café, me gusta el café, me gusta de los otros, por eso creé hace 5 años el Festival del Trueque, porque yo creo en unas maneras más resilientes y más diferentes de construir, no solo en los términos económicos. Entonces, y yo quiero contar cómo nació el Festival del Trueque. Por supuesto. A mí me llamó un amigo empresario y me dijo, doctor, yo era un chino chiquito, tenía 16 años, me decía, doctor, digamos por burlarse, por la capacidad que siempre he dicho, me dijo, ¿tú tienes alguna fundación que quiera o que necesite regalos para los niños? Yo dije, no conozco, voy a buscar. La buscamos, la encontramos. Y yo veía que era bonito, el niño era feliz, pero él ya estaba pensando en el otro año para que vinieran y le regalaran. Entonces eso, el paternalismo sí, siempre me causó a mí cierta espuria. No me gustaba, no me gusta el paternalismo. Yo sí creo que hay unas maneras más eficientes de crear cosas. Y creamos el Festival del Trueque, en donde las personas que tienen activos, unos activos ocultos, valoran el campo. Entonces no está el valor de comercial, sino el valor de uso. ¿Cuánto tú valoras Guatila, papa? Y cuánto las personas de la ciudad pueden entregar sus recursos. Entonces yo he visto trueques muy bonitos. Un amigo abogado llevó una nevera nueva y la intercambió por la mejor historia. Entonces uno dice, wow, y la gente se conecta, y los niños allá no van, es que yo soy estrato 6, estrato 5, porque eso no existe. Y la gente y los niños los ves tú jugando en el marco de la plaza porque quieren y no porque les da miedo. Y ves a los adultos conectando sobre el campesino preguntando. Entonces todo eso genera un tema bien interesante, y es comunidad. Don Hernando, un vecino de una finca en Choachí, hizo trueque de su conocimiento de pesca con un empresario del pescado en Colombia, ¿sí? No voy a decir el nombre porque no hace propaganda, pero le ha servido su técnica, y miren, entonces se hacen trueques de conocimiento. Entonces, eso, digamos que eso viene también, viene un tema lindo en mi vida personal también, y estuve en un momento de ayer, y uno siempre lo afecta, los momentos de ayer sentimentales, o sea, de pareja, claro, lo afectan a uno mucho, y uno tiene que empezar también a hablar de eso. Entonces voy a crear un espacio, está ahí creándose ahí, en donde muchos empresarios empecemos a hablar de nuestra parte sentimental. Ustedes juzgan, la persona juzga muchas veces al otro, pero no sabe qué pasó, el contexto. Claro. Entonces vamos a crear Contextualízate. Sí, Contextualízate es una vaina donde vamos a hablar de los sentimientos, donde vamos a ver que los empresarios hablen de eso, hablen de sus sentimientos. Un espacio que no vale un peso, que no cuesta un peso, pero que vale mucho, porque digamos seguramente es en el único espacio en donde vayan a poder hablar con otras personas de sus experiencias, de qué les pasa, que eso es bien importante también en un país que busca la paz, que empezamos a hablar de
de lo que sentimos. Y valorar al otro como persona, ¿no? Que porque muchas veces existe a veces esas distancias o esos falsos paradigmas de clases entre, claro, esta persona que tiene mucho dinero no tiene problemas porque pues bueno, tiene un automóvil lujoso, tiene todo lo que quiere, pero uno no sabe cómo está viviendo, ni cómo está su familia, ni cómo están esas cosas. Anderson, y sobre esta propuesta del Pacto Nacional de Emprendimiento, ¿cómo la han recibido los gremios empresariales que en este momento tienen una muy buena sinergia con el gobierno nacional en cuanto a la parte económica, pero por lo menos los grandes gremios de Colombia han tenido conocimiento de ella, han dicho algo? Yo considero que nadie dice no a una buena propuesta, pero la diferencia es cuando la gente se compromete, ¿sí? La gente se compromete. Una cosa es estar ahí, firmar el papel. Firmar el papel, ser parte, y otra cosa es comprometerse a hacerla. Entonces, ese es el gran reto que nosotros estamos haciendo, y es cómo estas personas que dicen vamos a hacerlo, lo están haciendo. ¿Compromiso sería sinónimo de inversión, Anderson? No solo inversión, nosotros no podemos hablar de un activo oculto. Ahí va mi último proyecto, y estamos trabajando una vaina de construcción, una app de construcción de capital social que se llama Ant-Squad. Sí, es una hormiga, porque las hormigas nunca andan solas. Entonces vamos a crear, yo creo que la gente tiene activos por todo lado. Hay unos que tienen el activo financiero, hay otros que tienen el activo más importante, y yo invito a todos los emprendedores a que háganlo ya. Y ese háganlo ya, ese ya es una vaina de tiempo. El tiempo es el activo más importante, porque es un activo no renovable, pero que tampoco sabemos cuánto tenemos. Entonces es un activo bien bonito que también yo creo que la gente tiene que empezar a valorar. Entonces hay gente que tiene tiempo, hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene ideas, hay gente que quiere hacer favores, y todo lo vamos a conectar para que la gente tenga algo a cambio. El que tenga dinero pues puede pagar por eso, el que tenga tiempo puede recibir dinero, el que tiene tiempo también puede recibir un favor, y así construimos más allá de activos, porque los activos son medios, capital social. Entonces empezamos a construir redes, relaciones. Qué bonito eso, muy lindo el tema de las relaciones. Y entonces, ya así contestando tu pregunta, los empresarios, con lo que estamos haciendo el Pacto Nacional por el Emprendimiento, que se firmó el año pasado, la universidad fue la pionera, digamos, escuchó, fue nuestra casa matriz en el tema. Parte de eso, el compromiso de actuar, y no necesitamos tampoco grandes acciones. Cada quien pone el ladrillo que quiere. No queremos granitos de arena, eso sí, no, pero sí queremos acciones, y parte de eso, las experiencias se hacen parte de eso, y es muy bonito lo que se está haciendo. Pero volviendo pues sí, en últimas, estamos esperando el compromiso, pero el pacto va a seguir trabajando y va a seguir con una vaina, como les digo, bien jalada, y es el tema de vamos a emitir al Congreso de la República unas reformas que nosotros creemos viables, esto totalmente con académicos, estudiosos del tema, en donde vamos a decir, mire, nosotros creemos que el emprendimiento tiene que ir a este lado, esta vaina, se debe regular el marco regulatorio a esto, no de una forma propositiva y no destructiva. Sí, porque en este país ya debemos de hablar un poco, criticar, pero que no se sepa que no hay crítica sin una posible solución. Porque la criticonería, pues ya sabemos que hay unos partidos ensalzados en eso. Hay otras personas dentro del gobierno también ensalzadas en eso, que solo viven de la crítica, pero para construir es muy berraco. Entonces, lo más difícil, como te digo, hacer el pacto no fue difícil. Hacerlo realidad, hacerlo verbo, es donde viene el gran reto, y ahí es donde invito a todos los emprendedores a que sigan mis redes y empecemos a trabajar conjuntos. Yo no puedo todo solo, fuera omnipresente. Por pues, favor, recuerda las redes de manera textual, o la página donde te puedan ubicar los que estén interesados, y que de verdad sí me parece una buena idea, y hago el llamado aquí desde estos medios para que apoyen este tipo de iniciativas. Y la idea de que nazca Dinero y Poder no es solamente una revista económica y de negocios más, que ya hay 26 con nosotros en el mercado colombiano, sino una revista de abajo hacia arriba, para ayudar a esos grandes empresarios que empiezan desde abajo, esos empresarios que son como usted, que está ya sentado y que tal vez tiene una idea grande que puede cambiar este país, pero que no tiene el dinero, no tiene los contactos, o no tiene cómo, o está en un lugar apartado de nuestra geografía. No importa, usted es valioso
por lo que ustedes y por sus ideas y por lo que tiene para aportar y sabiendo hacer las cosas va a llegar lejos. Entonces, Anderson, por favor compártenos tus redes sociales y ya para finalizar esta entrevista sin antes darte las gracias por estar aquí y inaugurar el espacio de dineroypoder.com. Bueno, entonces yo me despido y después doy mis redes. Claro que sí. Yo quiero agradecer no solo a ustedes, sino a todos los que están ahí detrás, que se aguantan una conversación extensa, de que quieren aprender, porque lo más bonito de la vida es aprender a aprender. Yo creo que eso es mi activo. Si ustedes me preguntan cuál es tu principal activo, es aprender a aprender. Esa es mi principal cualidad. Siempre emprender con ética, pasar de la responsabilidad social a la responsabilidad social personal. Ese es otro tema que yo me he querido apersonar del tema, o sea, lo inventé, y es como las personas somos verdaderamente responsables dentro de una sociedad. Sí, ya dijimos que las empresas son muy responsables y hay una reglamentación para eso, pero nuestros deberes son responsabilidad social personal, que es un tema bien bonito para que lo manejen. Creen redes, todos los días creen redes. Si quieren saber, pues me escriben un WhatsApp o me escriben en Twitter, @Anderson Alzate L de Londoño. En Facebook igual, @Anderson Alzate L. Yo respondo muy rápido normalmente. Y pues estamos en fin comunicación y gracias por invitarme. Las inauguraciones a mí no me gustan. Sí, no me gustan las inauguraciones por el tema de que eso le da a uno una gran responsabilidad, porque ser el primero deja huella. Pero quiero felicitar a este periódico, pues hablar de emprendimiento, y espero pues volver a hablar de otros temas más puntuales, cómo emprender, cómo construir capital social, que seguramente les va a interesar a muchas personas, pero háganoslo saber, porque también sigan este programa y compártanlo. Gracias. Muchas gracias. Los datos están abajo de la caja de descripción en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y los esperamos para otra nueva entrega de los especiales de Dinero y Poder. Hasta luego y buenas tardes. Chao.